Bueno, sintonía de fondo para saludar al amigo Pablo de Luca, Tifagüín. Sí, Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, vísteme despacio que Empezamos la tengo temporada. prisa. Bien, todo bien. En la laguna Bueno, la más, temporada, tú sabes un poquito que más frío. estamos todavía en época de verano, hasta que no llegue octubre no estamos de nuevo con Danemir Canario, pero con Pablo de Luca hemos durante este verano Sí, acercado un poquito más, incluso en directo en la mañana, a toda nuestra audiencia, pues ese amor que va creciendo, que afortunadamente esa es la primera cosa que quiero decirte, Pablo, que hemos notado el amor y sobre todo como un redescubrimiento de mucha gente, sobre todo se va, joven, en cuanto a nuestra se va tierra. el sonido un poco, ¿eh? Se me da el sonido. Sí, Ahora mejor. Sí, ahora me escucha mejor. sí. Vale, que digo yo que hay un resurgimiento de interés por parte sobre todo de la gente joven. Oye, ¿me escuchas, Pablo? Pablo, No te oigo. ¿no me escuchas? ¿A mí ahora? Sí, pero se recorta. Pues bueno, aquí nosotros te escuchamos perfectamente. Bueno, adelante, vamos a comenzar el apartado. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bueno, empezamos entonces lo que dejamos el otro día con respecto a Bernó y a, ¿te acuerdas? Sí. En la entrevista en directo, ¿no? Ujú. De René Bernó y Sabino Bertolo. Estos dos grandes personalidades del siglo XIX que estuvieron en Tenerife. Bueno, René Bernó estuvo en todas las islas, ¿no? Sí. Hizo una estancia de 5 años, ¿no? Y fue contemporáneo, vino después que Sabino Bertelo, y la investigación que hizo fue más antropológica, ¿no? Sí. Sin embargo, Sabino Bertelo, que era cónsul de Francia en Tenerife, hizo una descripción bastante interesante de la isla. Se centró bastante, pues como estaba en Tenerife como cónsul, en la isla, ¿no? Aparte de otras que también visitó, evidentemente. Pero hay un detalle muy importante con respecto a los bastones guanches, los bastones de mando, en este caso las añepas. Las añepas. Las añepas, que era el bastón de mando, se puede decir que si lo ponemos o lo retrotraemos a los tiempos actuales, sería como el bastón de mando de un alcalde, ¿no? Sí. Estamos hablando de una autoridad, que era el mensei, que era el primero, amanzai significa el que va primero, el que precede, y entonces en esa ñepa o bastón de mando, que medía entre unos 30, unos 40, unos 50, depende de las medidas que había, ¿no? Había pues bastantes como te digo, bastantes medidas o dimensiones, ¿no? Sí. Y había pues para chaureros, para agoreros, y la que tenía la ñepa real era de 4,57 metros, nada menos y nada más. Sí. Y tenía pues en unos 20 palmos, ¿no? Y estaba con unos cordones, una banderola de 91 centímetros, ¿no? Después estaba lo de los chimenseyes, que tenían 3,65, los tagoreros de 3,20, etcétera, ¿no? Y después lo de los chaureros de 1,40 de longitud. Sí. Eran todos de madera, ¿no? Y eran con los bastones de mando por los cuales se reconocía la autoridad de estos personajes, ¿no? Sí. Que eran los que gobernaban. Pues bien, hace una descripción Sabino Berthelot bastante interesante, y esto está en sus antigüedades, ¿no? De una obra que escribió hacia a mediados del siglo XIX, 1844, y dijo textualmente, con referencia, por ejemplo, a un lugar muy próximo a los readejos, ¿no? Dice, el bastón que aparece en la lámina, porque él puso una lámina, y el que la acompaña, pero cuyas formas diferentes, han sido sacados de una cueva. Esto lo dice textualmente. En la actualidad casi inaccesible, y que nos fue designada como la habitación del antiguo mensei de Taoro, la cueva del príncipe, es lo que llama la hacienda, ¿no? Sí. La hacienda de los príncipes. Se halla situada en el Valle de Otava, o lo que es lo mismo, estaba en el menseyato de Taoro, Sí. en las cercanías del pueblo del Readejo, estamos hablando del Sí. Readejo Alto, Ujú. contra las escarpadas orillas de un gran barranco de la montaña de Tigaya. Haciendo un paréntesis en esto, pues es curioso lo que dice con respecto a contra las escarpadas orillas de un gran barranco de la montaña de Tigaya. Sí. Estaba próxima a la Cueva Real, que ya te digo, no tenía por qué ser exclusivamente de Mensei Bencomo, sino de las anteriores generaciones de menseyes que habían precedido, ¿no?, al Mensei Bencomo. O sea, estaba hablando de la cueva de toda la vida
de todas las generaciones de Menceyes anteriores a Benchomo y por supuesto también, ¿no? Sí, además que lo ubica claramente al decir Tigaiga, lo que es. Pues claro, por eso se explica que si vivía pues la realeza, en este caso Ventor, que era que se dedicó por Tigaiga en esa cueva, porque pertenecía a la familia real, pues que se explica por qué se derriscó por esa montaña de Tigaiga, que era montaña sagrada, una montaña que estaba destinada al sacrificio ritual, ¿no? Se puede decir. Eso no significa que Benchoma no tuviera otras cuevas, aparte de esa que pertenecía, vamos a llamarlo así, a la Casa Real de siempre, tenía otras dos cuevas. Tenía la cueva que está en el Barranco del Pino, entre Santa Úrsula y La Orotava, el Barranco del Pino, que todo el mundo la conoce, ¿no? Por Tamaide. Y después tenía la cueva de los 7 palacios, ¿no? Que era la que estaba en la costa, que hoy en día está en la ladera de Martianes, en el puerto de la Cruz, ¿no? Sí. Que era la cueva de los 7 palacios, o Chichimani, que era el nombre guanche, ¿no? Por tanto, tenía una residencia de invierno y una residencia de verano. Cuando era al verano iba arriba, más fresquito, y cuando venía el invierno iba a la costa, ¿no? A lo que era la parte de Martianes. Por eso, fíjate lo que dice Sabino Berteló. Dice, sigo describiendo, esta cueva que un atrevido pastor quiso explorar con nosotros, a pesar de las dificultades que se presentaban para llegar a ella, por tanto estaba en un lugar inaccesible o casi inaccesible, era muy espaciosa y ofrecía a la entrada 12 o 15 asientos groseramente tallados en un solo trozo de piedra. Esto es un detalle inédito que muy poca gente conoce, porque lo dice Berteló en letra pequeña en su obra. Es curioso, había 12 o 15 asientos tallados. Bien, un asiento más elevado que los otros ocupaba el centro de la cueva, era donde se sentaba el Mencey. El Mencey, en el Tagore. Cerca de este sitio fue en donde encontramos el bastón representado en la lámina, que es la ñepa real que se donó después, posteriormente, al ayuntamiento de La Orotava. Sí, ¿correcto? Sí, correcto, es la que está en exposición. Exacto. Y cuya forma particular aparenta bastante bien el asta de una bandera. Sí. Dice, los otros bastones, de unas dimensiones más pequeñas, se hallaban colocados contra el muro de la cueva, detrás de los otros asientos. Pues bien, las añepas más pequeñas eran las que tenían los chaureros, los tagoreros, en fin, todo lo que era otros miembros que estaban presidiendo el consejo, el consejo real, que estaba pues dirigido por el Mencey, ¿no? Sí, estamos hablando de un tagoror en estamos hablando de toda una cueva, un palacio en ese caso, como la cámara la Cámara de Diputados, para que la gente entienda hoy en día, es decir, estamos hablando de una persona que presidía y otras que estaban pues lo que pasa es que eran niveles muy locales, a niveles del Menceyato de Taoro, ¿no? Y entonces se ponía o se sentaba el Mencey en el centro y alrededor estaban estos notables, que eran pues chaureros, tagoreros, etcétera, con sus distintas añepas de menor tamaño. Esto es importante, ¿no? Hay que recordar a nuestros oyentes que lo de chaurero y tagorero, chaurero era el tagorero era el jefe del tagoro. Sí. El tagoro estaba compuesto por varios auchones, ¿no? Se puede decir, ¿no? Sí, grupos. Un lugar del Menceyato formado por varios auchones y constituía un tagoro. Sí. Ese tagoro, pues vamos a suponer que había un auchón de, yo qué sé, de 5 cuevas, a los 2 kilómetros había otro auchón de 6 cuevas, y así sucesivamente, y entonces el tagorero era el jefe de todos esos auchones que se reunían todos ellos en un tagoro único. Sí. Entonces ese era el tagorero. Y después el chaurero era exclusivamente, tenía un rango inferior, el que gobernaba el auchón, o sea, el jefe del auchón. Si un auchón tenía, por ejemplo, 5 cuevas, pues era el jefe de las 5 cuevas. O sea, había toda una organización política y administrativa impresionante, ¿no? O sea, bueno, a mí lo que me llama la atención, y tengo que decírtelo, y me parece muy acertado, es ponerle a nuestros pues familiares, a nuestros ancestros guanches, esa capacidad, porque durante mucho tiempo daba la impresión de que el guanche estaba asemejado a lo que era una fiera, un animal, una persona que no tenía raciocinio, que no tenía capacidad de organización. Digo, ¿cómo que no? Y le ganaron al ejército más potente de Europa. ¿Cómo, hombre, no me engañe que tengo mi tino?
eso ya está superado. Sí, no, pero es que hay gente todavía, que hay gente que quiere que lo único que se queda es en los huesos que están en el museo. Bueno, pero eso ya son cada vez menos gente. Sí. Bueno, de todas formas, volviendo otra vez a lo que era la mentalidad, como dices tú, del guanche, que no era, Sí. tenía una organización política, administrativa, y en el mundo religioso era muy importante, ¿no? Ujú. Curiosamente, todos los cronistas, casi todos, los cronistas, una gran parte, eran religiosos. Ahí tenemos Fray Arroyo Galindo, Fray Alonso de Espinosa, otros más, ¿no? En las que, por ser ellos frailes, ¿no? Sí. Los frailes franciscanos y mallorquines, por ejemplo, que residieron en Gran Canaria entre 1342 y 1392, o en Tenerife entre 1458 y 1472 para evangelizar a los guanches. Tenemos el caso de Alonso de Bolaño, que fue un misionero que aprendió la lengua guanche, fíjate bien, aprendió la lengua guanche para un poco catequizar a los guanches. Ya tenían los guanches una preparación Sí. antes de 1496, ¿no? Con lo de la Virgen de Candelaria y tal, ¿no? Para que ya estuvieran en el camino de la cristianización, ¿no? Ujú. O sea, estos ya fueron, pues, una especie de adelantados o unos diríamos... La unos cruz avances, antes de llegar a la espada, sí, ¿no? unos avances Sí. religiosos, lo que se llama la cruz, ¿no? Antes de Sí, la espada. sí, sí. Tanto en Gran Canaria como en Tenerife, ¿no? En Gran Canaria fue anterior, el siglo XIV. Ujú. Pues bien, las palabras de Gómez Escudero, con respecto a Gran Canaria, por ejemplo, dice que Dios lo llamaban Alcorán. Alcorán, que todo el mundo ha escuchado, hay una Sí. organización y se llama Alcorán, ¿no? Sí, no, y aquí, un grupo Alcorán folclórico aquí en Los es la- Realejos. Es la denominación del Dios, Sí. de la divinidad, no podemos hablar de Pero Dios, eso en sino Gran de Canaria, ¿no? en Gran Canaria, sí, estamos hablando de isla por isla. Sí. De Gran Canaria a Corán significa en Tamasí Amcarán el grande. Amcarán el Grande. Sí, y lo reverenciaban por solo y eterno. Estaba haciendo una alusión Sí. al sol. Y que eran Al sol. monoteístas, obviamente, Claro, exacto. era el sol, porque siempre, como dijimos la otra vez, cada Sí. mosto decía que los canarios en general adoraban el sol, la luna y las estrellas. Por lo tanto, estamos hablando de que adoraban a algo que era eterno, el sol, ¿no? Sí, sí. En Tenerife tenía un nombre que era Achamán, que todo el mundo conoce, pero que no era exactamente la divinidad, sino que era lo que da el agua. Achamán Sí. significa el cielo, el firmamento, Ujú. lo que da el agua, Achamán. Porque a lo que es la divinidad le llamaban Ucanesh. Ucanesh. o Ucanesh. que significa he allí el que está en lo alto. Y siempre con referencia... Pues al el menos sol. conocido, Claro. Pablo. Es el menos conocido, Ucanesh. Sí, es muy poco conocido, por eso decimos Sí. Ucanesh, está recogido por Torriani. Ucanesh, Ucanesh, significa el que está en lo alto. Y es más conocido a Chamán porque es el que envía el agua, el de la lluvia. A Sí. Chamán, que ya estuvimos explicando, que era el cielo, ¿no? Por tanto, tenían ahí, pues, y siempre referido a lo que está en lo alto, lo que es grande, lo que está arriba, el eterno, siempre, repito, refiriéndose al sol, porque Sí. era, vamos, la divinidad máxima es lo que Sí. estaba allí, ¿no? Después, en La Gomera tenían otra denominación para la divinidad que era Orahan. Orahan, que significa el que salva, el salvador, Sí. el que salva a las almas, ¿no? Orahan. Después, en el Hierro tenían dos denominaciones. Una para los hombres, Orahan, Ujú. que era el dios masculino, y otra para las mujeres, que era Moneiba, femenino, Moneiba, Sí. Moneiba, que significa la que acompaña al padre. Por tanto, tenían dos. Claro, la definición que hace un autor portugués llamado Fernández, Vicente Fernández, en 1506, Sí. habla de que unos adoran al sol, otros, que yo diría más bien otras, las mujeres, a la luna, y otros a las estrellas. Fíjate bien que había como tres rangos de adoración, ¿no? Y lo define perfectamente en 1506, estamos hablando de principios del siglo XVI, ¿no? Este navegante portugués. Al sol, unos adoran al sol, otros, que yo diría otras, porque era la mujer la que se encargaba de la adoración de la luna, ¿no?
Sí. y otros a las estrellas. Pues con respecto a las estrellas, tenía que ser una casta determinada, que son seguramente los que estaban, digamos, los autores de las famosas cazoletas y canalillos que aparecen en las rocas, y que muchas veces plasman en lo que son las piedras o los riscos, ¿no? Sí. Las constelaciones celestes, ¿no? Tú sabes que las cazoletas y los canalillos, en un alto porcentaje, es una plasmación de lo que ellos veían en el cielo, de lo que veían ellos en el firmamento. Lo plasmaban porque era una manifestación de la divinidad, ¿no? Por tanto, por eso decía que otros a las estrellas. Está diferenciando una cosa. Los que adoran al sol, que eran los sacerdotes, las que adoran a la luna, que eran mujeres, que eran las maguadas. Hay un rito. Yo estuve en el año 95 en el Hierro, y me dijeron, un matrimonio mayor, que había mujeres que se vestían de blanco y iban por la noche a la pared de Ajonce a adorar a la luna, ¿no? Estamos hablando de la zona de Tiñor, de la isla del Hierro. O sea, imagínate qué maravilla, ¿no? O sea, cómo funcionaban a nivel religioso. Lo vamos a poner al final, pero si quieres tengo por aquí... Sí, ¿tienes una canción? Tengo a Yure. Bueno, pues ahí está. Después la ponemos toda íntegra al final. Seguramente los oyentes habrán escuchado la palabra Ayur. Ayur. ¿No? Ayur, que significa A2YUR, Ayur. Sí. Que significa la luna. La luna, Tenemos ¿no? un topónimo en el Hierro, como te dije antes, Tiñor, es una localidad del Hierro, cerca de Valverde, ¿no? Sí. Donde está vigente este topónimo. Es curioso porque mucha gente lo confunde con lo de Llurena, pero Llurena es por Lluro, es otra cosa. Eso lo veremos otro Esa día. es otra historia. Sí. Entonces, pero después está otra alusión a la Yur en lo de Achuguayo. Achuguayo, que es la superluna, la luna grande que se ve algunas veces, esa gran superluna grande, los guanches la llamaban Achuguayo, significa la aumentada esta que está allí. Sí. La aumentada que está, la aumentada la luna, la luna aumentada significa. Sí. La luna aumentada allí, o la que está allí aumentada, la luna, Ayur, Achuguayur, ¿lo ves, no? Sí. Que hay una... Y después finalmente falta la palma, que la divinidad de la palma es Abora, tú lo sabes. Sí, Abora. Era la divinidad de la palma, pero que esta divinidad la hemos estudiado y llegamos a la conclusión de que significa, o de que tiene que ver con una divinidad agrícola, porque Abora es lo que es en algunos pueblos bereberes, ¿no? Sí. Determinan o se refieren al sorgo, o lo que es este alimento, ¿no? Sí. Que servía pues para dar vitalidad y un poco la subsistencia del pueblo, ¿no? Sí. Abora era un dios agrícola en la isla de La Palma. Pues bien, hemos visto La Gomera, La Palma, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria. Faltan dos islas. Sí. Las islas de Lanzarote y las orientales. No decían el nombre concreto, no se sabe, no se desconoce. Pues mira que fueron las primeras, Es curioso. Sí. No se sabe el nombre concreto de las divinidades de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, pero sí decía Abreu, adoraban a un dios levantando las manos al cielo. Esa es la única alusión que hace a la religión de la isla de Fuerteventura y Lanzarote, que adoraban a un dios levantando las manos al cielo. Está claro que se dirigían al sol. Sí, pero es una pena que ni Le Verrier ni Gadifer de la Salle hicieran eso, ¿no? No hay alusión ninguna al nombre de las divinidades del... Bueno, tiene una explicación. John de Bettencourt y el otro Gadifer y La Salle, ¿no? Sí, de La Salle. Eran una especie de piratas que iban a cautivar a esclavos, Sí, ellos iban a lo que iban. Y no les interesaba para nada la cultura, ni les interesaba nada.
eso iban a lo suyo, ¿no? Sí. Como siempre. Estamos hablando, por tanto, de que este aspecto religioso, ¿no? de los guanches y de los canarios en general, es poco conocido, pero bueno. Yo me quedo con todo lo que has dicho. El sol es lo principal. Sí, porque, yo me quedo con lo que dijiste antes. Lo que siempre da luz. El menos conocido, que te lo juro que ese es el menos que se conoce. El nombre del dios en Tenerife, que todo el mundo piensa que es Achamán. Vamos a ver, esto hay que explicarlo muy bien. Ya lo dijiste antes, pero por eso me llamó la atención. Porque vamos a ver, hay una particularidad que es Amán, significa agua, ¿no? Agua, sí. Amán. Entonces, fíjate bien que decía Espinosa, ¿no? Por ejemplo, dice... tenían un dios en Tenerife a quien llamaban Achguayajeraj Achorón Achamán, que quiere decir en nuestra lengua sustentador del cielo y la tierra. Está introduciendo ya el concepto de cielo en Achamán. Por tanto, estamos hablando de que era el que aumentaba el agua, sí, el cielo, Achamán, ¿no? Entonces, hoy día, muchas veces, ¿qué decimos cuando queremos dar las gracias al cielo? No decimos gracias al cielo. Sí. Es cierto, ¿no? Cierto. Gracias al cielo. Oh cielo. Sí. Es una metáfora, es una figura literaria que un poco viene a significar lo que beneficia a un pueblo, ¿no? Sí. En este caso, la lluvia, en este caso, que está arriba, ¿no? Sí. Porque, ya digo, el Ucanesh es una denominación, Ucanesh, el que está en lo alto, ¿no? O sea, el que está presidiendo todo. Ucanesh. Oiga, pues lo voy a adoptar para darlo a conocer desde la radio. Ucanesh. Con H. Sí, Ucanesh. Es que suena mucho como a la SH, la palatal inglesa, por eso es que... Sí, Ucanesh. Sí. Es con la J francesa, ¿no? Sí. En tamasista, la J francesa, ¿no? Sí, pues suena mucho a la S, digamos, palatal inglesa. Entonces, por eso digo yo que nos queda. Bueno, estamos terminando ya. Pues muy bien. Y nosotros, el otro trocito para que la gente lo escuche. No, yo lo pongo íntegramente, ahora lo pongo íntegramente para que la gente lo pueda disfrutar y que también no sé si en el pues YouTube nos lo cortan o no, porque cuando hay derechos de autor o lo que sea, enseguida, desde que ellos tienen un logaritmo... No, ahora, ellos van a... Esto es un audio que envían primicia, ¿no? Para Radio Realejo, es la primera vez que en una emisora canaria se pone esta canción. Sí, señor, pues muy y después agradecido. ya lo pondrá en video, ¿no? Ella a mí me gusta porque es muy alegre. Sí, ella la pondrá y me recuerda a mi hermana Remy, que tenía el apartado de Luna de Papel, y siempre la luna para ella era una parte esencial de ella. Entonces ella ayude. Entonces, pues ya más adelante da el video que está en Facebook y tal, ¿no? Vale. Ahora ella puso un... No, si el vídeo lo tiene, lo podemos pasar. El vídeo todavía no lo tiene, pero sí puso el video. Sí. Eso no sé si lo habrás visto. Sí. En su muro del Arrorró, que también hicimos la traducción de así. Ella tiene una letra en... Sí, estuvimos viéndolo nosotros. El Arrorró. El Arrorró, la canción de cuna. No, yo pensé que te referías a la anterior. Vale, sí. No, eso es la de Benaguare. Sí. Pero estamos hablando de la Arrorró. Bueno, pues seguiremos con todo eso. A partir, recuerda, del 25 en adelante. La traducción en tamasí. Sí. Vale. Nos quedan unos días de descanso, así que ahora cogemos hasta el día 25, nos incorporamos. Entonces ya hasta el día 25 ya no en adelante ya nos ponemos de acuerdo si es lunes o es martes, no sé, ya veremos. El próximo día sería 11. Ya 11 no hay No, ya tenemos descanso hasta el día 25. Hasta el día 25. Teníamos que cumplir lo que nos quedaba de vacaciones. Muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Tan mir. Te escucho. Vale.